sentir que no tengo que defender. Esta tercera clase de comunicación estratégica y feminismos, pues la idea es que conversemos en qué estamos en este aspecto, en este tema, especialmente en América Latina, porque finalmente es un ítem que va de la mano de cómo esta lucha popular, cómo estas luchas populares se están configurando en el continente. Y para ello, para hablar pues de estos temas, tenemos a estas dos grandes mujeres de la patria grande que me gustaría presentar con mayor detalle. Manuela Dávila, brasilera, ¿no? Nacida en Porto Alegre, periodista, política de muchos años, aunque es muy joven, con muchísima experiencia política. Fue diputada federal por Río Grande del Sur. Fue líder de su partido en la Cámara de Diputados, el Partido Comunista de Brasil. Nacida en Puerto Alegre, comenzó su carrera política en el movimiento estudiantil y luego ingresó pues, a la política más partidaria. También fue, digamos, lideresa durante toda su vida. Fue elegida diputada federal en el 2006 y reelecta en el 2010, alcanzando un máximo histórico de votos. Y del otro lado tenemos a Antonia Orellana, que viene directamente desde Chile, militante del Frente Amplio, y además, pues la ministra de la Mujer lidera esta cartera de la mujer y de equidad de género del gobierno del presidente Gabriel Boric allá en Chile, donde, bueno, empuja una agenda básicamente de 4 ejes: sala cuna para Chile, igualdad salarial, ley integral contra la violencia y sistemas de cuidado, así que tiene a cargo bastantes de los grandes temas para garantizar la igualdad pues en el país del sur. Así que les cuento un poquito la dinámica de cómo va a ser esta clase de la Internacional Feminista, de la escuela, que además es pues este espacio de encuentro, de intercambio y de formación colectiva impulsado por la Internacional Feminista. Esta ya es la tercera clase, y lo que vamos a hacer es dividir la clase más o menos en 3 bloques, ¿no? La idea es que las panelistas pues nos cuenten qué piensan alrededor de estas preguntas que vamos a generar. Son preguntas motivadoras, sin embargo se pueden salir, como ustedes saben, del tema si consideran que hay algo que agregar a estos temas que desde la escuela les proponemos. Y posteriormente, cuando se terminen estos 3 bloques, para cada uno de los cuales van a tener 10 minutos, pasaremos a recoger algunas preguntas que nos van a hacer las personas que están asistiendo en este momento a la clase de la Internacional Feminista, para que haya un tiempo de conversación con cada una de las y les estudiantes pues, que estén conectadas a nuestra clase. Bueno, una alegría saludarlas, decirle, Antonia, un honor compartir contigo, con Dani, ese espacio. Como ustedes lo imaginan, hace pocos meses que hemos, después de tiempos y de esfuerzos colectivos, creado la Internacional Feminista. Y la escuela hoy es el espacio donde, bueno, donde logramos hablar con más mujeres y algunos hombres también de nuestra región y del mundo, que tienen ganas y que tienen la voluntad de sumar a la internacional. Así que es un honor debatir el tema que creo yo sea el tema más importante de nuestro tiempo, o sea, pensar la comunicación y lo que significa comunicarse en nuestro tiempo, o sea, más allá de la vieja comunicación, hablamos de todo el proceso político cuando pensamos de comunicación. Y entonces, para una internacional que tiene ganas, o sea, que tiene la disputa del poder político como algo central, creo que es muy importante el debate que vamos a tener hoy en la escuela. Una alegría estar con ustedes. Y que me perdonen por todos los errores de español, ¿no, Antonia? Porque eso es la hegemonía de la internacional, es que intentemos todos hablar el español. Esa es la hegemonía política del castellano en la internacional feminista. Y así que nos sometemos a ella. Querida Antonia. Hola a todas y todos. Primero quiero agradecer al excelente equipo de la Internacional, a las chicas que están trabajando en la escuela para poder realizarla. Sabemos que hay harto esfuerzo para poder llegar a ello. Un saludo también a Manuela, el honor es mío. También a todas quienes están
conectadas. Yo soy además periodista de profesión, así que esto es algo que me interesa profundamente, además de la, digamos, de la relevancia política que tiene. También hay algo de ñoñez al respecto y también pido de antemano disculpas por mis chilenismos. Voy a intentar hacer el español más neutro y lento posible. Eso. Muchísimas gracias a ambas. Y vamos con el primer bloque, que yo creo que les cae como anillo al dedo. Bueno, todos los temas les caen como anillo al dedo a ustedes dos, pero especialmente este. Y vamos a hablar de feminismos y medios de comunicación, ya las dos periodistas, ¿no? Para este bloque, como vamos a tener 10 minutos y tiene dos preguntas, básicamente. Entonces, la primera es, ¿cómo se habla de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, en los medios de comunicación, perdón, tradicionales hoy? ¿Cómo se está hablando? ¿No? ¿Existe? ¿Ustedes han visto, ustedes como expertas, como políticas, como militantes, han visto una evolución en la última década? ¿Hay cambios respecto a décadas anteriores? ¿Y ustedes creen que con estos medios de comunicación tradicionales que existen hoy, es posible hacer una comunicación con enfoque de género? ¿Se puede? Digo, ese es un gran debate y está muy bueno. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ven ustedes a los feminismos en los medios de comunicación alternativos y el uso de nuevas tecnologías? Porque sabemos que, digamos, ahí tenemos un nicho bastante fuerte y es justamente donde se ha encontrado un mayor lugar para estas luchas populares que son las que estamos buscando consolidar, por ejemplo, en lugares como la Internacional Feminista, ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas. Tenemos 10 minutos para este bloque cada una, así que, pues bueno, Manuela empezó la vez pasada, entonces seamos más democráticas esta vez. Entonces vamos con Antonio. Bueno, es una gran pregunta la que nos plantean aquí desde la internacional. Para empezar, yo quisiera señalar que por deformación profesional, quizás, por ser periodista, creo que tenemos que distinguir al menos tres planos de los medios de comunicación. En primer lugar, los medios de comunicación como un sector económico que tiene dinámicas laborales que, producto de la automatización, la convergencia de medios y otros procesos vinculados a la digitalización, es cada vez más precaria. De hecho, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que desde los años 2000 en adelante, los ecosistemas de medios de todos los países están en crisis, los medios tradicionales. No voy a entrar en el detalle de todo lo que implica la digitalización, pero solo quiero poner en ámbito que tenemos un primer ámbito de lo que son los medios de comunicación, que es estructura económica. En segundo lugar, tenemos los medios de comunicación en tanto dispositivos discursivos. Puede hablarse de ellos como, si uno quiere una perspectiva más althusseriana, si se quiere, aparatos ideológicos, desde puntos de vista reproductores de hegemonía. Digamos, hay distintas nomenclaturas, hay distintas palabras para poder referirlo, pero en el fondo son emisores de discursos que no están ajenos, y en esto, por supuesto, esto yo lo digo como alguien que hubo trabajado la comunicación popular en algún momento de mi trayectoria. Yo considero que es un error muy frecuente en la izquierda el replicar la teoría de la aguja hipodérmica, por decirlo así, replicar la idea de que los contenidos se emiten con una recepción pasiva, ¿cierto?, del receptor de las comunicaciones, y que eso no tiene vuelta, no hay influencia. Eso se ve acrecentado especialmente por las dinámicas vinculadas a la digitalización, es decir, son productores de discurso social que también son permeables, y eso se puede ver muy claramente de acuerdo al contexto político, a cómo los reciben las audiencias. Y en tercer lugar, creo que es muy importante, si consideramos que los medios de comunicación son un sector económico, son una estructura, una economía de escala a nivel nacional, internacional también. En todos los países que estamos en la Internacional Feminista, tenemos grupos económicos, empresariales, mediáticos bien parecidos,
o algunos con presencia en todos, también debemos considerarlo como un espacio laboral. Es decir, los trabajadores de la comunicación también deben ser considerados como agentes activos y no meros reproductores de contenidos. Con esas tres consideraciones previas, ¿cómo se habla de las mujeres y del colectivo LGTBIQA+ en los medios de comunicación tradicional hoy? Muy distinto. No podemos hablar de un discurso uniforme porque el escenario que yo les planteaba no es uniforme. Sí tenemos características culturales en común, ¿cierto? Hay persistencias como el universal masculino, hegemónico, cis, colonizante, ¿cierto? Y todo lo que no se plantea desde ahí es visto como un discurso de minoría. Tenemos también distintas aproximaciones a eso. Dependiendo del formato, tenemos distintas formas en las que se habla de las personas LGTBIQA+ y de las mujeres. En su mayoría, una cuestión que tienen en común es estereotipada. Y aquí quiero insistir en que no cometamos el error de asumir que cuando hablamos de medios de comunicación nos referimos solamente al dispositivo de información, ¿cierto? Solo al noticiario, sino que consideremos un todo. Publicidad, telenovelas, programas más light, que existen y por lo tanto nosotros no nos podemos limitar solamente al análisis del formato periodístico más informativo. Y en tercer lugar, para añadirlo como existe una evolución en la última década, por cierto. La digitalización ha generado una diversificación. Sin embargo, eso tiene el matiz de la dispersión y de la generación de nuevos nichos. Es decir, un fenómeno que ya existía previamente a la digitalización, hoy se replica en Internet. Medios muy de nicho que informan a determinadas comunidades y repiten la fragmentación política que vivimos en época de neoliberalismo a nivel mediático. ¿Es posible hacer comunicación con enfoque de género en un medio tradicional? Yo creo que sí. Por varios años, yo como integrante de mi vida anterior a ser ministra, como integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, participé de talleres a estudiantes de periodismo. En Chile es una carrera de 5 años en las que hablábamos de cobertura ética de femicidios y de violencias. Hoy yo observo esas diferencias en las coberturas. He tenido la fortuna de encontrarme con varias de ellas. No me lo estoy atribuyendo a mí, sino a discusiones que son bastante amplias. También respecto a otras materias, crecientemente la organización de las propias trabajadoras de la comunicación y de los trabajadores de la comunicación permite poner en cuestión la pauta hegemónica. Ahí yo aprovecho de decir que sea un punto polémico, pero que yo estoy en contra de tratar de establecer esos parámetros por ley, porque creo que es algo bien complicado y que termina redundando en esta idea de la ultraderecha de que su agenda es la rebeldía y la libertad. Con las condiciones empresariales que tiene la comunicación hoy, en que no hay derecho a la comunicación ni a la información efectiva para los pueblos, se da esa paradoja. Y los feminismos en los medios de comunicación alternativos y el uso de nuevas tecnologías, tenemos una cancha abierta y una cancha cerrada en ese sentido. Respecto a los medios de comunicación alternativa, tenemos la dificultad del nicho, que es la misma que se repite en nuestras organizaciones, y por lo tanto no podemos descansar solo en los medios de comunicación alternativos. Son importantes para poder difundir nuestras conclusiones, nuestros esfuerzos organizativos, nuestros debates más específicos, por cierto, pero en mi opinión nunca podemos dejar de lado el mainstream, nunca podemos dejar de lado el pop. Hay un libro de una compañera feminista chilena que es periodista musical, que se llama Javiera Tapia, y que habla a propósito del pop chileno. Tiene un libro que se llama Es difícil hacer cosas fáciles, y lo dice a propósito de que es difícil crear armonías, componer música que le pueda gustar a mucha gente en particular. Yo creo que es difícil hablar en fácil, ¿no? Hablar en algo que se entienda a públicos diversos y no solo al nicho. Y ese es un desafío que tenemos que asumir. El uso de nuevas tecnologías
por supuesto, pero también debemos buscar cómo integrar otras audiencias. Aquí en Chile la radio al menos la han matado con cada nuevo avance tecnológico. Desde que apareció la televisión han tratado de matar la radio y decir que es el fin de la radio. Sin embargo, sigue siendo, incluso en formato digital, uno de los medios de comunicación más creíbles, más confiables para las personas y con mayor presencia territorial. Y por lo tanto, creo que debemos conseguir la convergencia, ¿cierto? El punto de equilibrio entre utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, lo que nos permite la viralización, el lenguaje memético, el humor, el pop, con también mantener esa diversidad que existe en el consumo medial. Lo último que yo creo que es muy importante es no subestimar a las audiencias, no subestimar a las mujeres ni tampoco a los hombres. Y ahí de nuevo, como un marco teórico general, existe en la teoría de la comunicación muchas ideas de cómo ocurre este fenómeno de la comunicación, que si uno se remite al origen de la palabra, uno habla de poner en común, ¿cierto? De estar en comunidad, de intercambiar signos. Una de las teorías que más nos enseñan en el colegio aún hoy fue creada por Shannon y Weaver, que es la idea de la aguja hipodérmica, es decir, que los contenidos transitan por el medio libre y se nos meten en la cabeza. Muchas veces desde las izquierdas, desde los sectores que empujamos transformaciones, asumimos esa mirada que no le da ningún poder a las personas, que no asume que las personas también tienen capacidades críticas, que tienen mediaciones a lo que reciben respecto a sus experiencias. Y eso nos hace tener entonces propuestas que son muy literales, que carecen de complejidad, no en el entendido de hablar difícil, sino de entender que las personas están compuestas por distintas experiencias de vida y nadie es una sola identidad. Y por lo tanto, yo creo que para poder tener una comunicación con enfoque de género en un medio tradicional o alternativo, que tampoco están exentos de machismo, para poder aprovechar las nuevas tecnologías, pero también para poder sacarle el provecho a las antiguas, tenemos que abrazar la complejidad de la población, tenemos que dejar de subestimar al que nos escucha, buscar enganchar con él y hacer lo difícil que es hablar en fácil. Muchísimas gracias, Antonia. Muy interesante tu exposición. Rescataría brevemente algunos puntos. Dices que hoy el escenario es muy distinto. Sí hay posibilidad de hacer comunicación con perspectiva de género en los medios tradicionales. Sin embargo, hay un universo hegemonizante que persiste. eh, no hay que cerrarnos solamente a la prensa tradicional como la conocemos cuando hablamos de medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando también de otro tipo de contenido que también tiene que entrar en el debate y aprovechar la digitalización que ha traído dispersión, ¿no? Y ahí, digamos, retomas de una manera bastante interesante el tema del uso de las nuevas tecnologías para no quedarnos con los nichos de siempre, ¿no? Sino aprovechar ese uso de herramientas tecnológicas para la diversidad que existe en el consumo medial, que también tiene que ver con la diversidad de audiencias que hay ahí afuera y que tenemos que aprovechar desde la comunicación que queremos hacer. Así que muchísimas gracias. Vamos contigo, Manuela, por favor. Ahora también tienes 10 minutos para tu exposición, por favor. Hay algunas ventajas de hablar después, ¿no? Y pues pienso que empiezo concordando con todo lo que ha dicho Antonia, pero la verdad es que imaginé contestar a las provocaciones de ustedes desde una otra mirada, que es una mirada histórica de los cambios que han pasado en los medios tradicionales, en las narrativas acerca de las mujeres, de las cuestiones de género relacionadas a nuestras luchas sociales, porque creo que ahí hay una encrucijada que tenemos que poner atención y que tiene que ver con la razón de ser de la internacional. El primero es que, bueno, así como Antonia, soy periodista
pero desde tengo 41 años, a veces parece que tengo 150, ¿no? Porque empiezas a decir que fui, entonces es una vida muy, muy intensa, pero tengo 41 años y desde mis 22 años he estado en la vida parlamentaria. ¿Y por qué traigo un elemento personal? Porque creo que es importante para refletir colectivamente acerca de los cambios de narrativas públicas acerca de las mujeres en la política que yo he vivido. Históricamente, cuando llegué en el Congreso Nacional de Brasil, la prensa tradicional, y aquí cuando hablamos de prensa tradicional, no genero una división acerca de las nuevas tecnologías o no, sino que de las empresas tradicionales de comunicación, como nos ha dicho Antonia, o sea, empresas que tienen soporte también en las nuevas tecnologías, pero que fornecen las narrativas comunes de nuestros países. En mi país, en Brasil, así como es la realidad de ustedes, las argentinas, tenemos apenas 5 grupos de comunicación que dominan la comunicación de un país con 220 millones de personas. O sea, 5 empresas lo comandan la comunicación. Entonces me refiero, por prensa tradicional, le tomo a estos grupos económicos muy poderosos que están también, que hacen uso también de las nuevas tecnologías para comunicarse. Pero hace 20 años, cuando yo llegué ahí, las narrativas acerca de las mujeres tenían muy más prejuicio que tienen hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo que cuando digo que hay una encrucijada en la comunicación, es que creo que más que cualquier otro sector empresarial, la prensa es el sector que ha percibido la fuerza de la lucha de las mujeres. Y entonces, en la prensa tradicional, en sus narrativas comunes, ellos valoran cosas que son importantes para nosotras las feministas. O sea, ahí están una diversidad mayor de género, hay una diversidad mayor LGBTQI a más, hay incluso una diversidad mayor racial en un país como Brasil, es algo muy importante, como en algunos otros países con la cuestión indígena, y entonces ellos capturan nuestra agenda a partir de una narrativa que no es completa. ¿Por qué? Porque ahí hablan acerca de algunas causas, ¿no? Y sé que pasa el mismo en Argentina, sé que pasa el mismo en México, sé que pasa el mismo en Chile, o sea, hablan del derecho al cuerpo de las mujeres, hablan del derecho, bueno, que sean gordas, que sean flacas, hablan acerca de cuestiones que son las cuestiones del feminismo liberal. Muchas de esas cuestiones tienen que ver con nosotras también, porque el feminismo no está el feminismo que defendemos nosotros no está en contradicción con todos los elementos del feminismo liberal. O sea, nosotras tenemos la participación de las mujeres en la política como un elemento central. Nosotras tenemos la idea que las mujeres tienen que querer unas a las otras como algo central, como algo importante. Y entonces ellos transforman algunas cuestiones que tienen importancia en las cuestiones centrales y no trabajan con ninguna idea de lo que es central para la mayoría de las mujeres. O sea, ellos capturan una agenda e intentan hacer con que esta agenda sea la agenda de todo el feminismo, cuando la verdad no es esa. El otro cambio que hemos tenido, además que ellos intentan poner una visibilidad a las mujeres y una diversidad más larga, es que hay un control público muy más largo acerca de lo que dicen acerca de las mujeres. O sea, hace 20 años cuando llegué ahí, podrían hablar de mi cuerpo en los periódicos y no había un control público acerca de eso. Y hoy no es que no hablen y no es que no tengan ganas de hablar, es que si lo hacen, hay una movilización popular muy más intensa y un control público. Después creo que puedo hablar cómo se organiza el pueblo y las mujeres para hacerlo, pero la verdad es que intentando hacer un raciocinio muy ligero, es que, bueno, si lo hablan, hay control. Y el control de nuestra movilización ha hecho con que ellos tengan cambiado la manera de comportarse con las mujeres. Entonces creo que la combinación de estas dos cosas hacen con que en los últimos 20 años exista visiblemente un cambio en la manera como la prensa tradicional aporta las cuestiones de género. La pregunta que creo tenemos que hacer en la internacional, en nuestro espacio, es ¿por qué lo hacen? Y creo que ahí está la armadilla. ¿Por qué? Porque
una vez que las contradicciones están cada vez más largas en nuestra sociedad. Mira, nosotras hablamos ahora en este curso de comunicación y en cuanto hablaba Antonia, un niño ha sido muerto en Palestina. Y cuando yo terminar, un otro niño habrá sido muerto, porque a cada 10 minutos un niño ha muerto en Palestina. Vivimos en un mundo con contradicciones cada vez más largas. Vivimos en un mundo con una crisis económica severa, ¿no? Yo vivo ahora con mis estudios en los Estados Unidos. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a resolver los problemas económicos que tienen? ¿No? ¿Cómo van a resolver los problemas económicos del mundo? Y en este mundo, nosotras sabemos, las crisis penalizan más a las mujeres. Y es por eso que en los últimos 20 años, o en los últimos 15 años, se lo prefieren hablar desde el 2008, hay un levante de las mujeres en el mundo. Es por eso que en las elecciones en Brasil o en Argentina, las mujeres y los hombres tienen opciones tan distintas y ustedes lo saben. Me refiero que las mujeres son el electorado que más rejecta a Milei, como las mujeres han elegido a Lula en Brasil. ¿Y por qué tenemos opciones distintas? ¿Por qué cuando nos sacan el aporte del Estado, y Antonia ahí está involucrada en las políticas de cuidados, cuando se saca del pueblo el aporte del Estado, no se penalizan igual mujeres y hombres, se penaliza más a las mujeres? O sea, si cierran las escuelas públicas en Argentina, como nos ha dicho Milei que va a hacerlo, ¿quién va a dejar de trabajar para cuidar de los niños en una sociedad estructurada de una manera machista como la nuestra? Las mujeres. Y entonces en los últimos 15 años hay una movilización muy más intensa de mujeres y la prensa intenta capturar nuestras luchas con una versión de feminismo que no es que no sirva a nadie, sirve, pero muy poco, porque no emancipa a las mujeres, porque no emancipa a la mayoría de las mujeres. Y entonces creo que tenemos que saber que hay un cambio profundo en la manera como la prensa trata a las mujeres y los temas LGBT y de género y de raza, y que ellos lo hacen para que la gente crea que es suficiente las salidas que ellos, con las narrativas que dice Antonia, porque están empresas, tienen intereses en la crisis, no son organizaciones filantrópicas, no están ahí para no ganar, están ahí para ganar, explotando el trabajo. Y entonces ellos, creo, intentan utilizar de nuestra lucha y neutralizar a nuestras luchas con una especie de feminismo que voy a resumirlo como liberal, ¿no? En portugués tenía muchas expresiones para él, en castellano me lo faltan todas, pero técnicamente con feminismo que, bueno, que no emancipa a las mujeres, que no está para las mujeres trabajadoras y que no protege a las mujeres políticas de izquierda cuando lo necesitamos. Yo tengo un chiste que he hecho con un querido amigo que es el más grande youtuber de Brasil. Yo en las elecciones de 18 en contra de Bolsonaro he sido, por supuesto, el algo central de las fake news y de la misoginia, como había sido Dilma 2 años antes. Pero los periodistas no lo sabían. Misteriosamente, por ejemplo, en una noche 13 millones de contenidos falsos acerca de mí han circulado, pero a los periodistas no lo llegaba. Pasadas las elecciones, llegó a la primera periodista un contenido falso acerca de ella o acerca del YouTube ese que se llama Felipe Neto, y todas las teles de Brasil pasaron a hablar del peligro de fake news. O sea, ellos no están para nuestras causas, para la democracia, para nada, pero son pícaros. Y por eso tienen hoy una agenda de género. Y si nosotros y nosotras no percibimos la agenda que tienen ellos, no percibimos que nuestras mujeres que están movilizadas por nosotras, por nuestras luchas, están siendo disputadas por ellos para una concepción muy pequeña de lo que es el feminismo y de lo que es necesario para cambiar la realidad. Muy disciplinada, recibí el mensaje, me queda un minuto, me corté la palabra, pero creo que para empezar está bien. Muchísimas gracias, Manuela. Interesantísima también tu
intervención, muchísimos puntos de coincidencia con Antonia. Tienes un punto absolutamente central que tiene que ver con la movilización popular, que finalmente se convierte en la motivación para ese control público sobre lo que se dice de las mujeres, que parece que sí hay un cambio en la narrativa impuesta, digamos, por los medios de comunicación, por la prensa, pero que tiene que ver más con esta idea, con esta motivación de llevarnos hacia esa supuesta defensa de la agenda del feminismo, que tiene que ver más con una defensa de una agenda propia de imponer un feminismo muchísimo más liberal. Y aquí, digamos, antes de pasar al siguiente bloque, y me permito hacer una breve cuña que tiene que ver mucho con la Internacional Feminista, y es que justo el día de, bueno, la madrugada de ayer, una de las compañeras, una de las miembros de la Internacional Feminista, que es Clara Brugada, queridísima, fue elegida como candidata para representar al partido de izquierda, la candidata de izquierda de Morena para la Ciudad de México, y pues ha sido un gran honor y lo quiero traer a colación, pues además de que es un gran paso para ella, porque ella enfrentó una campaña de los medios de comunicación en contra, ¿no? Toda una misoginia, hubo mucha violencia política, ¿no? No hubo un reconocimiento de todo lo que ha hecho ella como alcaldesa de Iztapalapa, siendo la, por ejemplo, la demarcación que más redujo inseguridad en la Ciudad de México, etcétera. Y bueno, finalmente logró ser la abanderada, ser la candidata de izquierda en la Ciudad de México, a pesar de toda esta campaña que tuvo en contra especialmente de la opinión publicada, no de estos opinadores que creen que representan a toda la sociedad en general. Y me gustaría hacer un reconocimiento pues a esta miembra de la Internacional Feminista muy querida. Y además que nos conecta muy bien con el segundo bloque, que además seguramente ustedes dos como políticas, como personas que, bueno, han ejercido y en este momento también ejerce, en el caso de Antonia, un encargo público, pues que han sufrido la violencia política, que además han vivido campañas electorales sin duda alguna violentas, con amplísima misoginia. Y aquí hay dos puntos que queremos tratar, ¿no? Muchas de las personas que están inscritas en esta clase, en la Internacional Feminista, muy seguramente participan también del sector público, tienen alguna aspiración de hacerlo o simplemente quieren iniciarse en la política. Y queremos hablar ahora de género y campañas electorales y pues tiene que pasar evidentemente también por las campañas mediáticas, ¿no? Y aquí traemos dos puntos. Uno, construir una campaña electoral mediática con perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se defiende? ¿Cuáles son los principales puntos que se debería tocar? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Porque sin duda alguna seguramente lo hicieron cuando les correspondió. Ese sería, digamos, el primer punto. Y el segundo, ¿cómo enfrentaron esa violencia que recibieron? Que seguramente hoy siguen recibiendo, estando inmiscuidas en la política, especialmente siendo militantes, siendo políticas de izquierda. Entonces, esas serían las dos preguntas. En este bloque iniciaríamos pues con Manuela primero, que a diferencia del primero, así que ya sabes, tienes 10 minutos, tú muy disciplinada, y empezamos. Bien, son dos temas muy complejos y creo que con muchísimas particularidades, ¿no? Porque cada elección es una elección y tiene sus reglas y bueno, y tienes una coyuntura muy específica. Yo he estado personalmente involucrada en 8 elecciones, elecciones locales, la elección nacional, y creo que también hay cambios porque hay una extrema derecha cada vez más misógina. Y entonces, hace muchos años, el tema de género se presentaba como un tema no tan relevante, no solo porque no teníamos tanto acúmulo en la lucha. Antonio es muy más joven que yo, pero creo que se acuerda de lo que digo yo. Pero no estaba ahí porque también
tendríamos más espacio para hablar de todas las cosas. Y creo que aquí está una contradicción. Mientras la extrema derecha crece y crecen los ataques, hay también un esfuerzo de la extrema derecha para que nosotras las mujeres hablemos solo acerca de las mujeres. Es verdad que cabe el universo en nuestros temas, pero cuando nosotras somos candidatas a la presidencia de la República o a concejal o a alcaldesa, no nos cabe hablar solo de los temas de género. Y entonces aquí está una armadilla, ¿no? ¿Cómo defender nuestros temas y no nos limitar a nuestros temas? Porque si es verdad que la extrema derecha avanza y avanza con una violencia política muy elevada en contra de nuestras cuestiones, también es verdad que nos imponen esta armadilla. Creo que uno de los desafíos es salir de ella, o sea, enfrentar los temas de género, pero también a las mujeres que están candidatas y que nos acompañan o que después nos van a oír, cómo tener una agenda propia, o sea, cómo no transformar toda la agenda electoral en la defensa de los ataques de la extrema derecha. Y hablo eso porque lamentablemente es nuestra realidad, ¿no? En Argentina, en Brasil, en Chile, la fuerza, en Ecuador, la fuerza que tiene la extrema derecha hoy nos impone y en toda la región con el tema de las mujeres, ¿no? Si tú pegas lo que ha vivido Caro Cariola en la Asamblea de Chile, si pegas lo que vive María José Pizarro en Colombia, si pegas lo que vive Paola y Gaby en Ecuador, lo que ha vivido él y lo que vive Cristina en Argentina, ¿no? El proceso es exactamente el mismo. Ese es un tema. Dos, creo que tenemos que forzar una comunicación a lo mismo, que no podemos hablar solo de las cuestiones que intentan hacer o que intentan ser con que hablemos, una especie de defensiva, tenemos que hacer lo fácil, lo difícil, como ha dicho Antonia, ¿no? Que creo que es el nombre de un libro, ¿no, Antonia? ¿Sí? Que es perfecta la frase, es muy intensa. ¿Por qué los digo eso? Porque hay encuestas en Brasil que nos dicen que la gente común, los trabajadores, las trabajadoras, tienen una agenda igual que la nuestra. Pero a lo mismo nos dicen, no, feminista, no. Yo defiendo que las mujeres tienen que tener el mismo solo que los hombres. Sí, a mí me parece que tenemos que tener espacios públicos de cuidados. O sea, tienen una agenda como la nuestra, pero cuando ponemos nuestros temas con características del lenguaje, el pueblo se afasta de nosotros. Y creo que eso tiene que ver también con los nichos en comunicación. ¿Por qué? Porque yo estudio eso y no tengo ganas de ser aburrida, pero el tema es que cuando hablamos en la Internet, hablamos para públicos que comparten nuestras ideas, ¿no? Los nichos, o sea, los filtros que ahí se imponen. Y entonces la gente nos gusta cuando hablamos para nosotros, y es impresionante. Nos gusta que nos gusten y que nos den sus likes y que digan, mira, qué beneficiosa, y que habla todas las mujeres. Y entonces nos vamos quedando con un lenguaje cada vez más específico y que más nos coloca en un nicho que nos afasta de la gente. Y entonces, para mí es importante que pensemos, y ese fue un tema de todas mis campañas electorales que creo que es muy importante, cómo hablar más cerca de las personas comunes, porque la política y las instituciones políticas son espacios donde se teatraliza la política, ¿no? Y en todos los países están los abogados ahí en la política para hablar el complejo, el difícil, el lejos del pueblo, ¿no? El lenguaje de la política es el lenguaje lejos del pueblo y no es una casualidad, es para que el pueblo se mantenga lejos de la política, porque el lenguaje es acerca del poder. Tener el dominio del lenguaje es tener poder. Y entonces, tener un lenguaje que no es menos sofisticado porque es simple. Para mí es más sofisticado porque es simple, ¿no? Un lenguaje que hable de nuestras ideas y que valore más nuestras ideas que nuestros conceptos, porque a veces me parece que tenemos
no sé si Antonia comparte conmigo, pero a veces me parece que tenemos un apego muy largo al concepto y no a lo que representa el concepto, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, voy a hablar de género. La gente no comprende lo que es género. O más allá, en Brasil, después de 4 años de Bolsonaro, tiene una idea completamente equivocada acerca de lo que es género. Y entonces a veces yo hablo 2 horas y no utilizo la palabra género, utilizo lo concepto, lo que es importante, porque para mí no son importantes los rótulos, pero el significado de la idea. Y entonces, y ya ha pasado de la persona me decir, con eso comparto contigo, pero no comparto con lo que dices de género. Y yo le digo, bueno, lo que digo de género es lo que te dice ahora sin la palabra género. Entonces compartimos nuestras ideas. Entonces creo que, bueno, te resumiendo, creo que tenemos que no caer en las armadillas de ellos, de que solo hablemos de las cuestiones de las mujeres, porque nosotras las mujeres tenemos condiciones de hablar de todo lo que pase en la sociedad. Tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de trabajo, tenemos que hablar de la violencia en la sociedad, tenemos que hablar de las policías, de vivienda. No estamos en un box pequeño, somos toda la sociedad. Ese es un tema. 2, tenemos que hablar de una manera en que nos apeguemos poco a los rótulos y más a las ideas, y de una manera simple para que nuestro feminismo sea popular. Si no, nosotras reproducimos el mismo feminismo que la prensa tradicional se impone, muy sofisticado, muy puedes amar tu cuerpo y las mujeres con hambre en sus casas, ¿no? Mira qué máximo, yo ahora amo mi cuerpo, tengo mi pareja, puedo relacionarme con quien quiero. Bueno, como dicen las liberales, he rompido el techo de vidrio, soy una divina. Bueno, pero las mujeres en sus casas, en sus viviendas, siguen sin comida, siguen sin escuela para los hijos. Entonces tenemos que no caer en la armadilla de un feminismo esfaciado, de lucha social. Y eso tiene que ver con el lenguaje. Por último, creo que tenemos que comprender lo que significa exactamente la Internet. Porque, y tengo ganas de hablar mucho acerca de eso, porque creo que ese es el tema de la política hoy, no de la internacional, no de la comunicación, no de las mujeres, sino que de la política. ¿Por qué tenemos Milei? ¿O por qué hemos tenido Bolsonaro? Y quizá Milei no sea Bolsonaro, porque quizá en el domingo los argentinos y argentinas elijan a Massa, pero ¿por qué tenemos los fenómenos? ¿Y por qué cuando sale el resultado de las previas, la gente de la política se queda sorpresa con algo que toda la gente que está en Internet sabía que lo iba a pasar? O sea, la distancia que tenemos entre la gente que está en las instituciones políticas, la mayoría, no es el caso de Chile, ¿no? Que son personas de una generación que es nativa de Internet, pero las personas que están en la política, en las instituciones y la gente de nuestra sociedad viven en, en, en un espacio público fracturado. O sea, solo pueden decirme que están sorpresas las personas con Milei en las primarias argentinas, si no saben lo que la gente argentina debate en Internet, si no está, si no comparte del mismo espacio público, de la misma arena pública, ¿no? De la misma esfera pública, por usar una expresión de Habermas. O sea, y entonces, ¿qué saben de la gente? ¿No? ¿Qué saben de la gente? Porque si no saben que la gente ahí está hablando, opinando acerca de política en estos espacios, mismo con todos los problemas de esos espacios, no es una ode a Internet, al revés, pero ahí está la gente. Y la gente no está solo comunicándose, como ha dicho Antonia en su primera manifestación, con un emisor que recibe de una manera neutra el contenido. Al revés, completamente al revés. O sea, la gente ahí se siente, incluso por el monopolio de los medios mediáticos, incluso por todo lo que hemos dicho por décadas acerca de la prensa tradicional, la gente sabe que no existía en la prensa. La gente sabe, porque nosotros lo decíamos eso, ¿no? Nosotros desde la comunicación popular lo decíamos, mira, en el monopolio no estamos las mujeres,
Mira, en el monopolio no están los hombres y mujeres negras. Miren, los monopolios no están los indígenas. No están nuestros temas, no está nuestra vivencia, no está el tema de la violencia, no está el tema de la hambre. Entonces, la gente no se lo veía ahí. Y nosotros lo sabíamos de eso. Y ahora se lo ve en la internet. Y las instituciones y los políticos no están en este espacio. Y entonces, perceber la internet, y lo termino diciendo eso, como un espacio de organización, de movilización y de comunicación social, no solo de comunicación como los políticos tradicionales, que lo hagan en un press release, como lo hacían hace 30 años, y lo envían a Twitter. Y entonces el Twitter se queda como el viejo periódico. Y después no lo comprenden porque un tonto como Milei lo hace suceso, ¿no? No lo comprenden cómo. ¿Qué pasó? Con fórmulas que son exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Nosotros de Brasil que vivíamos lo decíamos. Mire, es el mismo, exactamente el mismo. Por supuesto, una versión porteña, ¿no? Tiene el porteño en sí. Es un argentino, no es un brasileño. Pero exactamente el mismo. Y entonces creo que tenemos que valorar y comprender lo que significan y lo que significan por fin el poder de las empresas transnacionales y ahí más complejo de lo que vivíamos, porque si Antonio empieza diciendo que son empresas de comunicación poderosas, ahora son empresas de comunicación, organización y movilización social transnacionales, con un poder que no hemos visto en otras empresas de comunicación. Y entonces tenemos más problemas y algunas posibilidades con eso. Muchísimas gracias, Manuela. Solamente haciendo hincapié en algunos de los puntos que mencionaste. Eh, el que las mujeres que están haciendo campañas políticas pues puedan y deben hablar de todo, no solamente cerrarse a los temas de género, sino incursionar en cualquier tema relacionado con economía, con política social, etcétera, etcétera. Apostarle más a las ideas, menos a los rótulos, porque de eso precisamente se trata el feminismo popular. Y en un espacio público fracturado del que hablabas, pues adquiere muchísima más importancia el hablar cerca de la gente, ¿no? El estar siempre comunicándose con la gente y retirarse un poco de esa idea de la política ajena, de esa política alejada, de esa política tradicional, que es la que habitualmente se ha hecho. Antonia, tenemos también 10 minutos para contestar a estas preguntas. También recuerda que si puedes agregar algo de tu experiencia, de cómo enfrentaste esta violencia política y mediática cuando salías a hacer campaña y cómo lo haces ahora que también eres ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric. Nos gustaría escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería partir retomando algo que dijo Manuela, que me parece muy importante y que yo lo mencionaba a propósito de los márgenes elásticos que hay. Hay una frase de la feminista chicana Elizabeth Martínez que dice, no, estoy parafraseando, no es exacta, pero que dice más o menos que no podemos estar hablando del techo de cristal si la mayoría de las mujeres tienen los pies puestos en el barro. ¿Cierto? Es disonante. Y es una dificultad lo que mencionaba Manuela de, oye, pero no estamos. Y cuando estamos, ¿qué pasa? Pero ahora que estamos. Y en ese sentido creo que es uno de los grandes conflictos del feminismo. Acá no estoy inventando ninguna rueda. ¿Cierto? Que tiene que ver con la contradicción, el roce, el cruje entre las políticas de reconocimiento y las políticas de redistribución. Muy bien, yo puedo establecer el día de lo cual no significa que por ejemplo, el día de la cuidadora, no significa que las cuidadoras efectivamente puedan estar con plena autonomía y libertad y que la vida no se les vaya en el rol del cuidado no remunerado, ¿no?
Y ahí a propósito de esa capacidad elástica, para que veamos cómo se resignifican también los márgenes de lo que es aceptable y no en los medios, porque yo estoy muy de acuerdo con Manuela, soy más joven, pero también soy una consumidora obsesiva de medios, desde que era bien chica. Hay una discusión que yo siempre recojo, y perdono a las compañeras chilenas que ya les he dado la lata con esto antes, pero que es precisamente del cuarto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que es las conclusiones sobre los 10 mitos feministas, que tuvo participación en un documento firmado por compañeras de la época, Marta Lamas, Margarita Pisano de Chile, Viviana Erazo, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Brasil. ¿Y qué decía? Para que veamos cómo nos estamos enfrentando a las mismas disyuntivas en el trabajo político y en el comunicacional, por lo tanto. Dice, discursos que ahora, estos mitos que no hemos logrado desarmar, lo vemos enfrentado constantemente quienes somos candidatas, quienes somos activistas, quienes somos personas que ejercen cargos cuando logramos conquistar el poder mediante el voto democrático, ¿cierto? El mito 1 que destacaban las compañeras, a las feministas no nos interesa el poder. Eso que nos pasa tanto como candidatas, pero también como, no, esto yo lo hago obligada, a nosotras no nos interesa el poder. Las mujeres no somos así, las mujeres somos otra cosa, entonces somos muy buenas, somos bonitas, no nos gusta el poder. La verdad, y que responden las compañeras, estoy diciendo el cuarto encuentro latinoamericano y del Caribe, o sea, estamos hablando de los años 80 y algo. Espérame, si mal no recuerdo, 1987 precisamente en Taxco, en Guerrero, en México. Las feministas deben admitir que les interesa el poder, poder para transformar, poder para crear una sociedad democrática. No podemos renegar del poder, porque pucha que lo buscamos, para motivos que nosotros creemos justísimos, pero lo buscamos y no podemos hacernos las asépticas, las puchas, podríamos decir, ¿cierto? 2, las feministas hacemos política de otro modo. Ahí yo siempre me paro. ¿Por qué? Porque creo, y esto es una trampa, que cuando compartimos, cuando difundimos el discurso del espejo, que quiere decir que todas las mujeres somos iguales, somos una cosa, y por lo tanto, todas las mujeres vamos a actuar, es ahí cuando nos ponemos la trampa de la cual reclamamos tanto, de que cada vez que una mujer se equivoca, cada vez que una mujer, como buena parte de la humanidad, comete un acto que quizás es malvado, que quizás hace daño, cuando una mujer es corrupta, cuando una mujer es de derecha, cuando una mujer está en contra de los derechos de las mujeres, pone en jaque ese discurso mujerista. ¿Cierto? Y nosotras mismas hemos sido responsables de ese discurso también. No es que nosotras hacemos las cosas de otra forma. Las mujeres tenemos otra forma de hacer las cosas. Y eso causa que cuando una la caga, la pregunta es, ¿están preparadas las mujeres para hacer esto? Cosa que nunca vemos. Cuando un hombre comete un delito, un error, la pifia en alguna declaración, nadie dice, ¿estarán los hombres preparados para ocupar este espacio? Porque asumimos su diversidad humana. Y de las mujeres nosotras mismas nos hemos encargado de señalar que tenemos una unidad de acción solo por el hecho de ser mujeres, lo cual por supuesto no hablo de la unidad política, sino del esencialismo, de que asumamos el efecto espejo, como si nosotras acá con Manuela tuviéramos algo en común con Margaret Thatcher, ¿cierto? Porque a ese discurso aséptico es lo que nos conducen esos dichos. Lo mismo respecto a que todas las feministas son iguales, también lo descartaba. Que el feminismo solamente existe como una política de mujeres hacia mujeres. La verdad es que si asumimos, y muchas por eso estamos en movimientos de izquierda, además de ser feministas, en movimientos por la transformación, porque no queremos una transformación solamente para las mujeres. Entonces, esto es una maldad que intento hacer acento neutro y me sale argentino. Es una maldad. Algo que, a propósito de lo que señalaba también Manuela, que es una trampa que sufrimos en política,
y en todos los aspectos, que en primer lugar es un error fatal creer que ser mujer le asigna validez per se a lo que nosotras decimos, porque de nuevo nos ponemos nosotras mismas el corsé de cuando discrepamos con otra mujer ideológicamente, ¿no? Debe aceptarse que somos la mitad de la población, la mitad de la humanidad, y con eso compartimos todo lo malo de la humanidad, y que discrepamos, y que no va a haber unanimidad entre nosotras. Y también que el ser mujer le da per se validez a lo que digamos, porque eso me lleva a esa definición. Esas definiciones están de empoderamiento individual, de lifestyle, que están tan en boga, ¿cierto? El feminismo es una forma de vivir individualmente. El feministómetro del que tanto hablamos, tenemos que cumplir ciertas condiciones para ser buenas feministas. Y cuando salimos de eso, el castigo por derecha y por izquierda también. Pero eso también es porque hemos confundido la consigna de lo personal, es político, digo, hemos no asumiendo, como que no estoy acusando a nadie, sino hablando en cuerpo-movimiento, ¿cierto? Pero hemos confundido en lo personal es político, que era una crítica a la distinción entre lo público y privado, que despolitizaba absolutamente todo lo que pasaba en el hogar, como si ahí no hubiera poder, como si ahí no entrara la política pública, etcétera, con confundir que todos mis sentimientos y todo lo que me pasa tiene que ver con la macroestructura o con la discusión política. Se cae en arbitrariedades ahí. Y muchas de estas discusiones que, perdón, pero muchas veces son gringadas. El micro no sé qué, Washington, ¿cierto? Son formas en las cuales vamos a poniendo atención en pequeñas cositas de la vida diaria en vez de poder hablar de justicia, de transformación, de libertad. Y nos vamos encorsentando. Quería poner esa distinción porque creo, ay sí, me queda poquito y me queda mucho al mismo tiempo. Perdón. Mencionaba esas cosas a propósito de las candidatas, tratando de mezclarla con la reflexión, porque creo que es importante que recojamos los debates históricos. Nosotras no inventamos la rueda. Y por último, algo muy importante para eso, y voy a intentar referirme más al tema de la campaña en la otra intervención, para ser justas con la programación, es... ay, se me fue la idea. Se me meten los mensajes y yo me distraigo muy fácil. Nada, que es muy, muy importante que no nos hablemos entre feministas, ¿cierto? Y que no asumamos el feminismo como algo aséptico, porque eso permite precisamente que un animador de tele me dice, oiga, ¿y usted cómo es que critica esta? Las mujeres, ¿dónde quedó la solidaridad entre las mujeres? ¿Cómo puede ser que usted discrepe? Y el último que quería decir a propósito de eso es que eso mucho tiene que ver con que hemos asumido el lenguaje del norte global como si fuera nuestra propia historia. Lo lamento, pero hay que decirlo. Cuando nosotras no somos de la cuarta ola en Chile. Yo no soy de la cuarta ola. Cuando en Estados Unidos estaban en la segunda ola, nosotras estábamos en dictadura. Y nuestra lucha no era lo personal es político, era la recuperación de la democracia y la lucha contra el exterminio. Lo mismo vale respecto al Caribe y Centroamérica, a propósito de los conflictos armados. Entonces, tenemos que asumir también nuestras propias historias, no comprarnos un discurso que tiende a homogeneizar la historia y que precisamente nos impide generar reconocimiento con las mujeres de nuestros países. Voy a pasar después al otro punto, perdón porque me fui por la rama con esto. No te preocupes, Antonia, muchísimas gracias. Creo que es bastante apropiada esta revisión de aciertos, de desaciertos propios desde los feminismos, desde una mirada de este lado del continente. Y además muchas de las cosas que mencionas, pues describiría perfectamente lo que es la internacional feminista, ¿no? Cuando hablas de la unidad, cuando hablas de la articulación, estamos hablando también de luchas populares y que se hacen precisamente desde los gobiernos de izquierda, ¿no? Aquí no solamente estamos congregadas
mujeres, sino mujeres de izquierda, mujeres progresistas, mujeres que creemos en la lucha popular. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar al tercer bloque. Antes de eso, les quiero invitar, por favor, a que dejen sus preguntas en el chat. Después de este tercer bloque ya vamos a dar espacio a las preguntas de los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, así que por favor envíenlas, ahí las vamos a estar receptando para hacer un bloque antes de finalizar la clase. Recuerden que van a estar recibiendo en próximos días su certificado de asistencia por parte de la Internacional Feminista en sus respectivos correos electrónicos que ya tienen registrados con la escuela. Vamos a pasar al último bloque, que digamos trae elementos o nos gustaría escuchar de parte de nuestras panelistas, elementos tal vez más prácticos, si le podemos llamar así, ¿no? Que ustedes hayan utilizado en el ejercicio diario de la política, de la militancia, del activismo, del ejercicio público, y que tiene que ver, digamos, para entrar en materia pues como de más carne de nuestra clase, que es básicamente de liderazgos y de comunicación estratégica. Y este tercer bloque justamente lo hemos denominado liderazgo y construcción de redes, ¿no? Y vamos a tratar aquí básicamente tres puntos. El primero tiene que ver con cómo hacer para mejorar esta construcción y la visibilidad comunicacional de las redes feministas aliadas, ¿no? Dos, la incidencia en la agenda pública. Sabemos que gran parte de los avances en materia de derechos de las mujeres tiene que ver justamente porque logramos incidir en la agenda pública de alguna manera, ¿no? Comunicadoras, periodistas, compañeras militantes, las mismas ciudadanas, las mujeres en las calles, ¿no? Esa disputa por el poder en el plano, pues, simbólico, ¿no? Cómo hacerlo. Además, ustedes también han hecho ese trabajo, ya lo han hecho, ya han transitado por ese camino. Y tres, ¿cuáles considerarían ustedes que son los ejes o los puntos principales para una comunicación feminista popular y de liderazgo? Sé que los hemos ido tocando en los dos bloques anteriores de una u otra manera, cuando hablamos, por ejemplo, de diversificar los nichos, de salir no solamente de los temas de género, pero ojalá pudiéramos resumirlos de una manera más concreta para que nos quedara muchísimo más claro de qué va este tema. Así que, pues vamos, ahora comenzamos con Antonia, si quieres retomar un poquito de lo que te quedó pendiente y seguimos con este tema. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar mezclar ambas cosas con dificultades, evidentemente, pero voy a hacer lo posible. Aquí yo quería tributar, solamente decir que las cosas que voy a compartir ahora no son reflexiones individuales en ningún sentido, sino que fue un trabajo colectivo que realizamos junto con algunas compañeras que están conectadas acá, como Irina Caramanos, pero también Javiera Cabello, la académica Luna Folegati y compañeras activistas para la segunda vuelta presidencial en Chile, donde, como en Brasil y como está ocurriendo en muchos países, las mujeres fueron lo que se llama el gran elector, la gran electora, ¿cierto? Donde se volcó. Y en nuestro país eso fue tan notorio que incluso pasó algo que no había pasado desde la recuperación de la democracia, que es que ganara quien había pasado segundo a la segunda vuelta, ¿cierto? Y en lo que quiero señalar es cuál fue nuestra estrategia. No quiero con esto señalar, por supuesto, que esto sea traspasable a todas las experiencias, cada campaña, cada país tiene su particularidad, tiene su momento histórico, su configuración, pero sin duda yo creo que aquí hay aprendizajes que para nosotras fueron relevantes. En ese sentido, dividimos
la estrategia feminista en 4 niveles de acción. Un nivel en estrategia, otro nivel programático, otro nivel de articulación política y otro nivel en cuanto a la producción, es decir, al trabajo de artillería, al trabajo del engranaje de la campaña. ¿En base a qué hicimos esta tesis? O sea, ¿en base a qué hicimos esto? Teníamos un candidato con compromisos que son bastante comunes: la eliminación del Ministerio de la Mujer, contra la Agenda 2030, la ideología de género, etcétera. Pero también en Chile una politización, lo que nosotras hemos hablado como politización feminista, lo cual, lo digo, es para nosotras distinto de la idea de masificación del feminismo. Esta es una idea de mi compañera Luna Folegati, que les invito a leer, está en internet. Pero, ¿cuál es la idea fundamental en esto? Que hoy el feminismo, más que un movimiento único, como fue quizás en algunos momentos en nuestros países, sobre todo en los momentos sufragistas, que todavía una gran articulación, más que una articulación, considerando como lo más movimiento social, ¿cierto?, de muchas organizaciones, partimos de la idea de que hoy el feminismo es una ventana a la política, una ventana a la política para las personas. ¿Por qué? Porque en esa idea de lo personal es político, que ya señalaba en la intervención anterior cuáles derivadas negativas puede tener, pero en esa idea de lo personal es político, de eliminar la división entre lo público y lo privado para cuestionar los ejercicios de poder, la democracia en todos sus ámbitos, permite que no solo las mujeres, pero en general las mujeres conecten su experiencia personal con las grandes discusiones de la política y los señores de la política. Es decir, conecten su experiencia individual con algo más estructural. Eso es de lo que hablamos con politización feminista. Y es decir, que hay un discurso que recorre, un fantasma que recorre, hay un discurso que recorre la sociedad, una ventana a través de la cual se mira y se conecta desde la diversidad de mujeres y en general desde la diversidad de la sociedad, porque eso no es exclusivamente a las mujeres. Hay hombres que ven expresada la experiencia de sus madres, hay hombres que empatizan a partir de la de sus hijas, de sus amigas, y por lo tanto va conectando con la experiencia individual. Esa es la tesis con la cual partimos y que, bueno, no era solamente ocurrencia, sino también elaboración en base a datos, como por ejemplo lo que ha hecho por años la Corporación Humana, la encuesta de las mujeres y sus condiciones de vida en Chile, en el cual, por ejemplo, se identifica muy claramente a lo largo de los años que las mujeres, sin decirse feministas, identifican el movimiento de mujeres y feministas como algo que les ha cambiado la vida. Por ejemplo. Y por lo tanto, ¿cuáles fueron estas discusiones? En primer lugar, respecto a estrategia. Incorporar en la discusión política en la que el feminismo no sea solo una sección del programa, sino una integración de la mirada transversal feminista al espacio estratégico de la campaña, para contrarrestar la agenda de carácter parcial sobre las mujeres. Esto quiere decir que en cada uno de los trabajos del núcleo estratégico de la campaña había bueno, y aquí cómo incorporamos el eje. Es una estrategia de transversalización. Respecto al programa, relevar políticamente los puntos programáticos que están dirigidos a mujeres y disidencias. Lejos de dejar de hablar de estos puntos, que es lo que nos dice siempre la mirada más temorosa, es necesario recalcarlos como un objetivo político en disputa y clave en esta coyuntura electoral. Eso a nosotras nos lo demostraron de los datos. Más que hablar de feminismo, pues no necesariamente tiene una bajada accesible para todas las personas, hay que construir contenidos programáticos concretos donde se muestre un lenguaje cercano, accesible y concreto. Cercano no que yo sea muy simpática, que por supuesto también lo soy, sino cercano a la experiencia, al día a día, en cómo las medidas benefician a las mujeres y disidencias, en cada una de las medidas, en la vivienda,
en las políticas económicas, en las políticas incluso fiscales, en todo dar ejemplo de cómo esto beneficia a las mujeres. Un tema en el que se puede confrontar abiertamente, apelar al adversario, son precisamente la negación de los derechos, y en ese sentido un elemento fundamental es apelar a la historia de las mujeres. No hay que llenar de juventud el feminismo. Tenemos esa tentación, pero no podemos hacer eso. Tenemos que apelar a las mayores. Tenemos que apelar a las mayores porque son precisamente ellas las que, como decía una querida compañera feminista mayor, ya fallecida, Paulina Weber, son ellas la prueba viva de que el cambio es posible. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos en común, las distintas generaciones de mujeres, es que todas hemos vivido un avance de nuestras condiciones de vida, de nuestra libertad, que es un concepto que no podemos regalarle a los conservadores, la libertad. Y qué mejor que el feminismo para hablar de eso. Hemos vivido en mayor libertad que nuestras abuelas, que nuestras bisabuelas. Y eso lo podemos identificar con políticas concretas: voto, divorcio, trabajo, sala cuna, derechos sexuales y reproductivos, y dependiendo de cada país el avance. Pero tenemos que apelar al proceso, al continuo, a la historia. No podemos solamente hablar de lo que falta, porque eso precisamente lo ocupan los conservadores, los antiderechos, van a decir, esto no sirve de nada, miren todos los pendientes que tenemos. Y eso nos impide visibilizar algunos avances que han sido incluso a las velocidades más descabelladas, ¿cierto? Como los cambios en la composición familiar que se producen en cada país a partir de la dictación de leyes de divorcio. ¿Ya? Entonces, apelar al tiempo, a la historia, a los avances de las mujeres. ¿Por qué? Porque si logramos hacerlo cuando había aún menos, cuando no había mujeres en política, cuando no había instrumentos internacionales, cuando no había Ministerio de la Mujer, eso quiere decir que podemos seguir avanzando. Es decir, es un discurso de esperanza que se ancla en la experiencia concreta, y eso se debe confrontar. Avance y no retroceso, eso representamos. Y en cuanto al eje de articulación política, afiatar canales de coordinación política con las organizaciones, agrupaciones, instituciones gremiales de mujeres, de feministas, en que haya comunicación fluida con dichos espacios. Hay acciones que no se pueden decir desde la política institucional, pero el movimiento feminista, sin perder su autonomía, que es muy relevante, y yo reivindico, debe poder considerar. Lo último, mucho más a cargo de lo comunicacional, que era lo que decía el punto de producción en la estrategia que seguimos, tiene que ver con la imagen y el lenguaje. Las mujeres, o sea, perdón que cite tanto mexicano, pero como decía en Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Si las mujeres están visibles en la campaña, están visibles en la imagen, ya tenemos un punto ganado, ¿cierto? Sabemos que están ahí, pero en su diversidad, no bajo estereotipos, ¿cierto? Algo que hacía mucho y que aún hace nuestro presidente, y que incorporamos como propuesta de campaña, es que siempre atribuyéramos en cada conversación, en cada debate respecto a medidas programáticas, cómo esto afectaba concretamente a una mujer concreta, siempre distinta. Como en el debate previsional hablábamos respecto a las jubiladas, como en el debate respecto a la inflación, hablamos sobre la jefa de hogar que ve cómo cada vez baja más su poder adquisitivo. Como en el debate respecto a la diversidad de familias, hablamos de las familias reales que existen en nuestros países, que comparten eso, y no de la ideal que tienen los fanáticos religiosos. Entonces, sino la familia real en que la mayoría de las jefas de hogares son monomarentales. Ese fue el marco estratégico que trabajamos con compañeras en la coordinación feminista para las elecciones presidenciales en segunda vuelta, era lo que les quería compartir. Y solamente si me queda algún segundo, Dani, ¿tengo tiempo todavía? Sí, 2 minutos. Ya. Quería reforzar 3 puntos que también, insisto, no son míos, estos yo los aprendí
el año 2015, si mal no recuerdo, en un encuentro con compañeras uruguayas que reflexionaban respecto al proceso de la discusión de la ley IBE en su país, que son tips que yo he usado muy extensivamente, que yo creo que son un gran aporte que debemos colectivizar. En primer lugar, insisto, las mujeres mayores, tenemos que ser transgeneracionales. Pronto, además, las mujeres mayores van a ser el segmento mayoritario de la población en todos nuestros países, o en la mayoría al menos de ellas. La adolescencia dura 10 años, en algunos casos un poquito más. La adultez plena dura 20 años, pero las personas mayores son un segmento de al menos 40 años, dependiendo de la expectativa de vida de cada país. Tenemos que hablarle a las viejas. Tenemos que dejar de subestimar a las viejas. Tenemos que tomar e incorporarlas. Y cómo, en el fondo, esos avances de las mujeres se sienten propios, o así las estadísticas nos muestran en Chile, cuando les decimos, pero hemos avanzado desde que usted era niño, ¿no? ¿Qué tan distinta es su vida respecto de la de su madre? Podemos denunciar cosas que antes no eran delitos, eran secreto de la familia. O, como se dice en Chile, la ropa sucia se lava en casa. No todo, por supuesto, ha sido un avance teleológico, pero tenemos que capitalizar eso como propio, no lo podemos regalar a que fue un avance que se produjo con por osmosis. Y en eso, incorporar a las mujeres mayores puede ser decisivo. En segundo lugar, laicizar el debate. En muchos de nuestros países, la Iglesia Católica puede ser que esté en retirada, pero un denominador común, yo creo, a la mayor parte de los países que conforman nuestra internacional y en general en el mundo es el crecimiento de los grupos extremistas religiosos de las religiones abrahámicas. En todas las religiones abrahámicas y en algunas que no, cada vez hay más grupos religiosos extremos, que sabemos que cuentan con redes mucho más afiatadas de financiamiento, de colaboración, de formación que nuestra internacional feminista. Y por lo tanto, todos nuestros esfuerzos deben estar siempre en buscar un debate laico, en incorporar mujeres de esas iglesias, trabajar con ellas ahí donde cuenta, donde están los pies en el barro, no regalárselas a la ultra, no regalar ese campo, porque ahí podemos encontrar aliadas impensadas a veces, pero por ejemplo, la historia de la ley por el aborto en Argentina muestra que son un factor que puede ser decisivo con las distintas agrupaciones ecuménicas. Y en tercer lugar, insisto, el poder hablar siempre en base a la experiencia. Esto no quiere decir reducir todo a la experiencia, pero tenemos que ser capaces de poner ejemplos concretos. Y eso quiere decir que dejemos de dar por sentado que el lenguaje del derecho internacional es compartido. Tenemos que mostrar para qué sirve eso y, insisto, hablar en fácil. Habían algunas preguntas que tienen que ver con el autocuidado y qué sé yo. Yo creo que en eso mi aprendizaje al menos es el de compartir la carga, compartir los problemas, buscar apoyo en los compañeros, tanto en las tareas que tienen que ver con la crianza y el cuidado, como también cuando nos sentimos amenazadas. Eso no quiere decir salir a denunciar en cualquier momento, pero sí compartir. Y ahí quiero solamente invitarlas a que revisen el Instagram de nuestra compañera Carol Cariola, que también es integrante fundadora de la Internacional, una de la parlamentaria más votada en las parlamentarias de Chile pasadas, y compañera, que publicó una transcripción. Ella grabó una entrevista que le hicieron, que fue tergiversada por uno de los medios más grandes de Chile, y obligando por primera vez, yo en un año y medio de ser ministra no lo he logrado, logró que hubiera una rectificación que fue destacada. O sea, nunca habíamos visto una rectificación de ese modo, porque le habían inventado palabras en su entrevista, o sea, no fue una edición, fue un montaje, digamos, de palabras, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuál es el ejercicio? Claro,
grabó, eso es muy importante, siempre ser muy precavidas, pero el ejercicio clave ahí, ¿qué fue? Compartir la dificultad, compartir el problema, llevarlo más allá de ella misma y probarlo, ¿cierto? Lo explicó en fácil. No apeló la compañera a el código de ética del Colegio de Periodistas. La compañera no apeló a las normas deontológicas de la libertad de prensa. La compañera dijo, esto es mentira, yo no lo dije. Y lo comprobó. Y con eso consiguió algo que yo creo que en muchas políticas en Chile no hemos conseguido. ¿Por qué? Porque fue algo fácil, efectivo y asequible a todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias, Antonia, solamente por rescatar brevemente algunos de tus puntos. Esto de la politización feminista que hizo parte, digamos, de la campaña que llevaron a cabo desde Chile, teniendo en cuenta, por supuesto, que cada país, cada organización tiene unas particularidades completamente distintas, pero que hay aprendizajes que pueden ser compartidos y que pueden ser replicados en otras latitudes del continente y que ustedes dividieron básicamente en 4 puntos: estrategia, todo lo que tiene que ver con lo programático, ¿no? Y aquí nos hablabas de la importancia de hacer contenidos programáticos concretos, ¿no? Y esto se enlaza con lo que conversamos en el bloque anterior, de hablarle de cerca a la gente, de hablarle de cerca al pueblo, no estar muy cerca siempre. Esto de la articulación, ¿no? Tratar de abrir el espectro lo que más se pueda, de hablar con organizaciones, con sindicatos, con medios. Eso ayuda siempre en la articulación y en la incidencia en la agenda pública, ¿no? Y lo último, bueno, artillería, que creo que se enlaza también muy bien con este último ejemplo que diste de la compañera Carol Cariola, ¿no? Que básicamente en esa definición que ella hizo, pues resolvió lo que pudo haberse convertido en un gran problema, ¿no? Y pues, digamos, de alguna manera logró salir victoriosa de esta cochinada que intentaron hacerle. Así que muchísimas gracias. Vamos contigo, Manuela. Creo que podremos pasarnos un poquito de tiempo para ser más democráticas y bueno, arrancamos contigo, por favor. Oí a Antonia y la verdad es que pensaba mucho en lo que decirles, porque la verdad es que creo que tenemos que comprender que hay un sistema de comunicación por detrás de las redes. O sea, sí que hay caminos técnicos de la comunicación para que tengamos mejores resultados y yo hoy, bueno, trabajo con eso y en todos los mandatos que he ejercido en las campañas, siempre he coordinado el tema de mis redes sociales. Pero creo que necesitamos empezar por donde las cosas empiezan, ¿no? Que sean empresas y que tienen una dinámica que su lucratividad tienen relación con un manejo del algoritmo que no tiene que ver con la manera como nosotras nos comportamos. Y aquí no hablo comportamiento en el tema moral, sino que no tiene que ver con la política que nosotras creemos y practicamos en nuestras vidas. ¿Y por qué lo digo eso? Porque las redes hoy no tienen en nuestros países regulación y muchas veces creemos que funcionan de esta manera porque no tienen una regulación, pero la verdad es que la ausencia de reglas es lo que permite que exerzan el poder que ejercen, ¿no? O sea, la regla del capitalismo es que no tenga reglas para empresas como esas transnacionales que ejercen tanto poder. ¿Por qué empiezo por esto? Porque creo que podemos tener una sensación de frustración, ¿no? Uh, si no comprendemos la dinámica del negocio de las Big Techs. El negocio de las Big Techs tiene que ver con la manera como manejan sobre todo el odio. Y es por eso que los nichos de la extrema derecha que están en contra de las mujeres, por ejemplo, tienen tanto alcance, ¿no? Porque manejan bueno, con lo más íntimo que tenemos nosotros los humanos y con sensaciones que tienen muy fuertemente que ver con la manera como los géneros y la performance de género reaccionan a la crisis económica que el mundo vive. O sea, si tomamos el tiempo histórico de ascensión de las nuevas tecnologías,
vamos a percibir que coincide este tiempo con la crisis económica y con una crisis que mantiene millones de personas desempleadas, para tomar solo el tema del empleo o del subempleo. Y entonces, con eso, los hombres no ejercen la performance de masculinidad, por ejemplo. O sea, por qué traigo todo eso? Porque creo que sí, tengo algunas cosas concretas para decirles, pero tenemos que saber que son empresas que tienen en su modelo de negocio manejar el odio, y que ese odio tiene mucho que ver con las frustraciones de performance y de género en una sociedad marcada por una crisis. O sea, las redes no son como islas, sino que están y se organizaron más largamente en una sociedad capitalista con una crisis profunda. Si nos olvidamos de eso, creemos que podemos manejar toda y cualquier cosa en eso, y eso no es una verdad. Pero mismo que las redes funcionen así y que el negocio de las big techs sea muy organizado y lucrativo a partir del odio, también es verdad que las redes proporcionan una más larga organización de los llamados contrapúblicos, como nos dicen algunas teóricas, y en eso están las feministas. Yo creo que el primero, como en cualquier medio de comunicación, existe un lenguaje. Uno no llega en un periódico, por ejemplo, y se olvida lo que es una llamada, ¿no? Y bueno, cuando hacemos la facultad de periodismo, el primero que nos dicen es, bueno, tenés el lead. O sea, cada medio tiene sus reglas, y la internet y cada red social tiene las suyas. Yo creo que el primero es que tenemos que tener una comunicación que sea popular. ¿Por qué? Porque el tema de los nichos nos hace tener una comunicación elitista. Y cuando lo digo elitista, lo digo del contenido y le digo de la forma. Y la forma es algo muy importante, ¿no? Para nosotros que creemos en la transformación social. No está solo el contenido desprovido de forma. El contenido siempre tiene una forma que se lo presenta. Aquí me refiero técnicamente mismo, compañeras, a las fuentes que elegimos para hablar con la gente, a los espacios blancos que dejamos en las imágenes, a las imágenes elegidas, si esas imágenes tienen o no tienen identidad más profunda con el pueblo. Yo he hecho muchas cosas en comunicación, y la verdad que algo que hice sin ser la comunicación fue el más fuerte vínculo político que he desarrollado con la gente, que fue el facto de mi hija estar en los espacios públicos conmigo. Porque bueno, yo estaba en una campaña presidencial, ella tenía una edad que estaba amamentada y no tenía que hacer. Y si no tenía que hacerlo, ahí estaba. O sea, las imágenes que eso generaba, algo genuino y verdadero, ¿no? Tenía verdad en eso, pero las imágenes generadas de eso hablaban con las mujeres del pueblo, porque las mujeres del pueblo no tenían dónde dejar sus hijos, por otras razones, no estaban, ¿no? Todos los días de sus vidas no tienen con quién dejar sus hijos. O sea, si las imágenes son verdaderas y si tenemos una comunicación que sea directa. Creo que hay una otra cuestión importante en eso, que es, tenemos que saber la dinámica de cada una de las plataformas. O sea, el Instagram no es el Twitter, y el Twitter no es el Facebook. Y tenemos que saber que cambian el tiempo todo. O sea, sin tener una atención y tratar las redes con especialidad, no vamos a lograr éxito. Porque aquí tenemos algo que es muy común, ¿no? La gente cree que porque lo utiliza, lo sabe todo acerca de eso. Ese es el más común, ¿no? O sea, a veces intento hacer entrenamientos, lo hago eso con equipos, y entonces la persona me dice, pero yo uso el Facebook. Y yo le digo, y bien, que lo usas. ¿Y qué tiene que ver con qué vas a hacer? Algo es que lo utilices y la otra cosa es que produzca contenido, no tiene nada que ver. O sea, tenemos que tener personas especializadas en eso porque ellos lo tienen. Ellos lo tienen. 4, creo que es importante que, y eso no tiene que ver con las redes, sino con la política, creo que es importante que tenemos una mirada muy autocrítica acerca de lo que pasa en nuestros países y las razones por las cuales en un momento de crisis en la mayoría de los países
la extrema derecha se presenta como alternativa al pueblo y no nosotros. ¿Por qué los digo eso? Porque ayer, por ejemplo, yo asistí a todo el debate, lamentablemente, ¿no?, de Milei y Massa, porque un tiempo de la vida que la persona no puede volver, en portugués se lo dice, no lo puedo desmirar, o sea, lo miré, no tengo cómo volver en el tiempo y no mirar nuevamente. Pero algo me llama atención. Yo creo que nosotros lo miramos desde la racionalidad, o sea, bueno, un estúpido, un tonto, no logra contestar nada. Y yo creo que la mayoría de la gente que está con él lo mira desde el otro lugar, que no es la racionalidad, porque desde la racionalidad no hay ningún sentido elegir o votar en alguien que no sabe nada acerca de Argentina o alguien que no sabe nada de Brasil, para que no quedemos en la misma página nosotros, como era Bolsonaro. Pero ahí hay una sensación de la gente. Las instituciones no resuelven nuestros problemas y esta gente está en contra de las instituciones. Ese es el paradojo central de nuestro tiempo. Nosotros tenemos que defender a instituciones que sabemos limitadas a las mujeres, ¿o no? O yo no, yo empecé a hacer política en contra de estas instituciones, no en contra de la existencia de ellas, pero reconociendo que ellas, la prensa, los jueces, el legislativo, el ejecutivo, no logran resolver efectivamente el hambre del pueblo. No logran resolver efectivamente el tema que en mi país la mitad de las mujeres que tienen hijos de hasta 3 años no logran trabajar porque no tienen dónde dejar sus hijos. Y entonces, a mí me parece que la extrema derecha lo utiliza muy más una sensación legítima del pueblo, no de la extrema derecha, pero del pueblo, en contra una manera de hacer política que refuerza instituciones que no resuelven el problema del pueblo. Y aquí hablo de una manera, lo que hablé anteriormente, la forma. Y esta forma se lo aparece todo el tiempo en el Instagram. A veces lo veo, no voy a citar nombres, pero veo autoridades de nuestros países y los veo con sus desayunos, intentando producir contenido para redes, Antonia. Y entonces, hoy voy a hacer un desayuno con la prensa. Y ahí se pone adelante del tipo como 8 platos de comida. Y yo me veo como, ¿cómo no tiene vergüenza de publicar una imagen en países como los nuestros, donde la gente tiene hambre? Y entonces me acuerdo yo de María Antonieta. No tenemos panes. El pueblo puede comer los brioches, ¿no? El pan más sofisticado de los franceses. O sea, las instituciones y nosotros nos quedamos muy parecidos en la forma de ocupar las instituciones que ellos. Y si el pueblo no lo percibe, la diferencia, a cada día, ¿no? A cada día, en las cosas comunes. Y mira, y es algo que en las redes, con la superexposición de los políticos y las políticas, se torna más visible, ¿no? Se torna más visible que tú tomas el bus todos los días de tu vida con millones de personas y tenés un diputado con 8 coches para nada. O sea, las contradicciones y la distancia entre las instituciones y la gente se quedó más larga. Entonces creo, compañeras, aquí es algo que, bueno, hace muchos años pienso sola acerca de esto, por muchos años no hablé lo que pensaba y ahora decidí que voy a hablar todo, ¿no? O sea, creo, soy muy cansada de no hablar todo lo que pienso. Libres los que nos queremos, ¿no? Y libres para hablar también. Creo que tenemos que pensar cómo manejar, o sea, la defensa de las instituciones que sí son fruto del acúmulo de nuestros pueblos, son fruto de la lucha que nuestros pueblos han hecho por una democracia con límites. Y desde el otro lado, decir que, bueno, tienen que ser muy más democráticas, muy más cerca de las mujeres trabajadoras, que tienen que ser muy menos María Antonieta y muy más del pueblo que hace la revolución en las calles, ¿no? Y que no tienen que comer. Creo que eso es algo que a mí me impacta mucho y que tiene que ver con algunos de los errores que, bueno, que cometemos en los procesos de comunicación. Además, compañeras, creo que tenemos que estudiar
estudiar, porque todos los días, por ejemplo, a veces mi compañera me pregunta, pero ¿por qué asistes a estos contenidos de entretenimiento, por ejemplo, si no miras la tele? Yo le digo, porque yo tengo que conocer las personas, lo que hacen, ¿no? Cómo hablan, de qué hablan. ¿Por qué? Porque a veces yo hago testes en mis redes. Si yo hago una voz más enojada o más alta, el contenido se va más lejos, porque se parece más con el que el algoritmo lo percibe como rabia o sensaciones emocionales que despertan más la atención de las personas, ¿no? O sea, por eso lo digo, técnicamente tenemos que comprender, pero también que estudiar y estudiar cómo se maneja ellas, pero sabiendo que si no pensamos en una otra política, no habrá una comunicación eficiente para nosotros. Y creo que eso bueno, es importante que lo percibimos. Por fin, creo que nosotras, las mujeres, tenemos que pensar en una comunicación que tenga que ver con los cambios que queremos, porque yo le voy a decir algo. Ahora yo coordeno a un instituto de investigaciones y en Brasil, es una práctica de la extrema derecha amenazar de muerte a las mujeres parlamentarias, ¿no? Es algo que nos pasa todo el tiempo y si una no está amenazada de muerte, algo hay, porque todas estamos todo el tiempo. Y es un chiste sin ninguna comedia, pero cuando alguien me dice que no está amenazado, le pregunto, ¿y tú checas tu email? Porque, por supuesto, no está en sus redes sociales, porque si no lo iba a saber que está amenazada. Y nosotras ahora decidimos en el instituto que presido yo hacer una ofensiva en contra de nuestros compañeros. ¿Y por qué le digo en contra? Porque hemos sido un monitoramiento de todas las redes sociales de todos los parlamentarios de Brasil y de las autoridades del Poder Ejecutivo. Y nadie, en una semana hemos tenido 10 parlamentarias amenazadas de muerte y estupro y violencia sexual. En una semana, 10 parlamentarias mujeres, parlamentarias nacionales, en 2 días. O sea, una acción organizada de la extrema derecha. Y mira, nosotros no vivimos en cualquier país, vivimos en el país donde la primera persona muerta fue Marielle Franco. O sea, vivimos en un país que conoce la violencia y que sabe que ellos nos matan, ¿no? Que no es un chiste. Y la vida de las mujeres parlamentarias no vale un postaje de Instagram. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Estamos absolutamente solas. No es los números, no son, yo imaginaba que los números iban a ser malos, pero no imaginaba que iban a ser tan malos a punto de pensar, ¿qué hacemos con los números? Porque la verdad es que las parlamentarias son amenazadas de muerte y nada pasa. O sea, y entonces comparamos con todos los contenidos que han publicado en sus redes, mientras nosotras éramos amenazadas de muerte. Y así que hay solidaridad con los hombres amenazados. En la misma semana, un cura, que yo quiero muchísimo a él, no tiene nada que ver con él, fue amenazado. Y en esta semana las mismas personas que ni siquiera hola lo dijeron a las mujeres parlamentarias nacionales, las más votantes del país, amenazadas de muerte, han sido solidarias a los hombres. ¿Por qué los digo esto? Porque creo que lo que termina Antonia también es importante. Lo que ha hecho Caro de publicizar todo el proceso. Nosotros tenemos que publicizar los procesos que vivimos. ¿Por qué? Porque yo, en los 20 años que he vivido, viví la otra experiencia de no publicizar. Y sé que una parte grande de lo que dicen y de la variación que tienen acerca de mí tiene que ver con los silencios que yo he hecho. Por supuesto que cuando no teníamos las redes, el silencio era el único camino porque no teníamos dónde hablar. Entonces creo que ahora tenemos que hablar unas por las otras, ¿no? O sea, yo no estoy en el Parlamento, lo que voy a decir es, las mujeres que están en el Parlamento están solas, ni el presidente de la República habló acerca de ellas. O sea, ellas no valen ni siquiera un postaje en Instagram, la vida de ellas. Entonces tenemos que hablar, ocupar nuestras redes también para eso, ¿no?
para que las mujeres que están en los espacios públicos sean efectivamente protegidas. ¿Por qué? Porque la dinámica de la extrema derecha no amenaza igualmente a las mujeres y los hombres en los espacios del poder. Y lo digo más, incluso porque la verdadera amenaza a la extrema derecha somos nosotras. ¿Por qué? Porque somos nosotras las mujeres que tenemos, las mujeres feministas de verdad, como nosotras organizadas en la internacional, que tenemos la verdadera capacidad de cambiar el poder que, como nos ha dicho Antonia, sí lo queremos, pero lo queremos para cambiarlo. Lo queremos para transformar la política en un instrumento más cerca de la gente. Y en las últimas elecciones hemos visto los acúmulos de nosotras, mismo que nuestros líderes políticos muchas veces no lo reconozcan. Mismo que la gente le diga, mira, no se puede hablar del feminismo en Argentina, porque en Brasil, mira lo que ha pasado con las mujeres, como sé que la gente de la comunicación muchas veces les dice, pero mismo que hablen y que hablen lo que tengan ganas de hablar. La verdad es que nosotras las mujeres hemos salvado a Brasil de Bolsonaro en la segunda elección. Esa es la verdad. Pueden gustar, pueden no gustar, la verdad es esa. Y la verdad es que si Argentina por salva de Milei es porque las mujeres no votan a él y no lo votan por los acúmulos de nosotras, las feministas. Y entonces tenemos que saber que preservar el espacio de Antonia, de Caro, de Camila, bueno, de Cristina, de Paola, de Gaby, de las mujeres que están adelante de nuestros procesos, es preservar no a ellas, sino la posibilidad del cambio más profundo que nosotras podemos representar. Gracias, Dani. Muchas gracias, Manuela. Bueno, tocaste muchísimos puntos. Me quedo, digamos, con una idea final de que finalmente somos las mujeres organizadas, como las mujeres que pertenecemos a la Internacional Feminista, las que estamos en capacidad y las que estamos justamente hoy poniendo en jaque a poderes como la extrema derecha, ¿no? Y finalmente quienes tenemos la capacidad de agenda de que esas mujeres que están hoy silenciadas por una u otras razones, pues puedan de alguna manera levantar la voz o podamos levantar la voz de manera conjunta. Tenemos el chat lleno más que de preguntas, de muchísimas palabras de agradecimiento. Las compañeras y compañeros de verdad están súper contentes con la charla. Impresionante la cantidad de saludos, de palabras de agradecimiento. Me permito leer aquí una pequeña pregunta, reflexión final para ir cerrando porque ya cumplimos las 2 horas aquí, que dice, me preocupa cómo podemos dialogar mejor con aquellas mujeres comuneras y lideresas indígenas que justamente no les embona los conceptos del feminismo. Creo que justamente por eso amo, porque justamente lo tocaron, que hayan hablado de quitar los conceptos del norte. En Ecuador, esta es una compañera ecuatoriana, en mi pueblo no funciona hablar de feminismo como algo independiente, sino de las mujeres proletarias. Y creo que en este comentario hay un gran resumen de lo que se tocó de manera general en la clase. Les invito a estar atentas a las redes de la Internacional Feminista. Vamos a tener una última clase en este año, que muy seguramente será los primeros días de diciembre, ya para cerrar con broche de oro este gran esfuerzo de la Escuela de la Internacional Feminista, que ha sido un espacio colectivo maravilloso. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Un especial agradecimiento a Diana Brogui, a Soledad Buendía, a Victoria Obregón, a Clara Pérez Cejas, a Noelia Campos, a Camila Jarrina, a André Flores y bueno, a todo el equipo que está detrás de la Escuela de la Internacional Feminista, a todas las personas que han estado inscritas, que han seguido las clases. Muchísimas gracias. Esta clase de diciembre va a ir sobre pedagogía y prácticas feministas, así que estén pendientes de las redes sociales de la Internacional Feminista, estén pendientes de sus correos electrónicos, que ahí van a recibir toda la información pertinente. Les pediría, por favor, Antonia, Manuela, además de agradecerles nuevamente en nombre de todas las personas por esta maravillosa charla que de verdad ha sido súper enriquecedora, que nos ayuden con un comentario final, una despedida ya para irnos muy contentas de esta tercera clase.
Antonia, si quieres. Está difícil. Bueno, yo tengo a alguien al audio abierto que me rebota, pero quería destacar las últimas palabras de Manuela. Muchas veces nosotras caemos en la trampa de no reconocernos, y ahí vuelvo a destacar las palabras de, para mí, mi mentora, Paulina Weber. Las mujeres no podemos negarnos el mérito de haber llegado hasta este punto. Si yo pienso en mi abuela, una que es trabajadora de casa particular, trabajadora doméstica, como se dice en toda Latinoamérica, puertas adentro, es decir, estaba 24/7, y otra profesora. Yo he tenido una vida muy distinta a la de ellas. He podido decir, hacer, pensar, incluso cosas que antes una callaba. El pensamiento mismo decía, ¿por dónde te estás yendo? Esto que es el tabú. Por lo tanto, las mujeres no podemos negarnos el mérito de haber llegado hasta acá. ¿Por qué? Porque es importante que podamos proyectar eso, porque las dificultades que enfrentaron muchas veces fueron mayores a las que teníamos hoy, o distintas, porque hoy tenemos otra y vamos enfrentando un desafío nuevo cada vez que logramos avanzar. Pero ese mérito no lo podemos regalar, no se lo podemos regalar a la inercia de pensar que la democracia es un continuo que siempre va superándose, que el capitalismo ha sido el que ha habilitado estas posibilidades. No, tenemos que recuperar esa memoria intergeneracional colectiva de nuestros países respecto a nuestras propias conquistas, y saber expresarla tal como decía la compañera de Ecuador, a la diversidad de mujeres. Yo creo que es la principal conclusión que yo saco. Es difícil expresarla desde las instituciones, claro que sí, pero creo que ese es nuestro principal desafío. Gracias. Muchas gracias, Antonia. Un abrazo. Manuela. Bien, muchas gracias, Dani, Antonia. Una alegría estar con ustedes en esa noche, con tanta gente que conozco y que estaba en el chat comentando. Bien, creo que el tema es que tenemos que pensar que no existe solución para la comunicación sin resolver los problemas de la política. O sea, la manera como estamos en las redes sociales, en los espacios públicos, tiene que ver con nuestras concepciones políticas, y creo que vivimos un tiempo de muchas reflexiones acerca de ellas, ¿no? O sea, cómo tener una política y, por lo tanto, un feminismo más cerca de la gente, de cómo tener una política y un feminismo que se relacione con la gente real y no con la gente perfecta de nuestras cabezas. O sea, Antonio hablaba del tema de las religiones, ¿no? O sea, en mi país los evangélicos son mujeres negras. O sea, ¿cómo uno puede decir en contra de los evangélicos si las mujeres más precarizadas por la sociedad son las mujeres negras, que son las mismas personas que soportan la religión evangélica? O sea, a mí me parece a veces que tenemos en nuestras cabezas un tipo ideal vederiano de personas, ¿no? Y que hacemos las políticas para esas personas y no para las personas de carne y hueso. Creo que eso resulta en una comunicación no eficiente, porque no tenemos ni personas reales y ni temas reales que viven las personas, ¿no? O sea, estamos muy lejos de la realidad. Creo que tiene un poco que ver con eso. Y además de eso, creo que tenemos que pensar que, bueno, estamos sometidos a un conjunto de empresas que no cumplen reglas nacionales y que ejercen un poder muy, muy grande en los procesos de nuestros países. Creo que debatir comunicación hoy es debatir cómo los países de América Latina van a tener legislaciones nacionales que regulamenten la actividad de las redes sociales, o sea, de las plataformas, de las empresas que dan soporte a lo que llamamos de redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo puede Facebook, Instagram, WhatsApp, pero sobre todo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, cómo pueden organizar la vida de nuestra sociedad con un algoritmo que no conocimos? O sea, ¿cómo pueden organizar lo que vivimos, lo que comimos, lo que decimos, los políticos que tienen o no tienen
tienen visibilidad, sin que la gente conozca y sin que cumplan las reglas de nuestros países. Eso tiene que ver con democracia, eso tiene que ver con soberanía nacional y eso tiene que ver con libertad de prensa, porque la gente ama decir que defiende la libertad de prensa, pero la verdad es que no hay libertad de expresión ninguna en redes sociales donde la derecha y la extrema derecha tienen visibilidad y nuestras ideas muchas veces no tienen visibilidad. O sea, existe un algoritmo que prohíbe a una persona de postar algo y nosotros ni siquiera sabemos y lo reconocemos por qué en nuestros países. Entonces creo que esa es una bandera feminista, ¿no? Es una bandera feminista porque tiene que ver con la posibilidad de nuestros países de desarrollar. Y no existe alternativa feminista real sin esto. Y creo que tenemos que, quien piensa comunicación popular y eso tenemos que manejar con estos temas que, como todos los temas importantes de la política, hablan de una manera compleja para que el pueblo no se involucre. Los temas de tecnología y de las big techs es exactamente el mismo que vivimos todas nuestras vidas con la economía, por ejemplo, con las palabras, con las expresiones inalcanzables. Pero ¿quién no tiene dinero suficiente para comprar el pan? Es el pueblo. Y quien vive las consecuencias de una red social sin reglas también es el pueblo. Entonces creo que son temas importantes y me alegro muchísimo compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Dani, y a todos ustedes que han organizado. Muchísimas gracias, Manuela. Bueno, con esto concluimos. Nos vemos en un par de días en la próxima y última clase de la Internacional Feminista. Les mando un abrazo. Gracias a todas las compañeras, compañeros que se conectaron. Un abrazo especial a las compañeras argentinas a no retroceder en esa agenda feminista este próximo domingo. Muchísima suerte y por aquí nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.